Buenas tardes, profesora, compañeros. Nosotros, continuando con el tema de exposición del equipo anterior, hablaremos acerca de la adolescencia dentro de un video a modo de exposición. Los integrantes de este equipo son Ignacio Ispuro, Alma López, Yajaira Ramos, Mitza Rojo y Pablo Ramírez. Adolescencia. La adolescencia es la etapa vital en los seres humanos que comprende desde el inicio de la pubertad hasta el inicio de la edad adulta. La adolescencia es una etapa importante para la conformación psíquica de cada individuo. Es también una época de expansión mental y social que puede ser vivido de forma natural o positiva o todo lo contrario. Puede ser especialmente vulnerable para la salud mental esta etapa, por problemas como lo son el autoestima, la ansiedad, encuentros con sustancias prohibidas, entre muchos otros factores. Adolescencia normal. Se caracteriza por un comportamiento anormal. Parece una paradoja, pero es necesario que un adolescente experimente situaciones comunes y recurrentes en dicha etapa de su vida para poder encontrarse a sí mismo y poder diferenciarse como una persona única al resto. Los cambios fisiológicos, el crecimiento del cuerpo, la búsqueda de la identidad son factores que impiden un comportamiento normal. Dentro de esta etapa se encuentran seis problemáticas centrales, los cuales un incremento en la intención, en la tensión impulsiva, sobre todo en la época de preadolescente. Presenta un desequilibrio psíquico donde un yo se debilita junto a un super yo igualmente debilitado que solo tiene control momentáneo. Una intelectualización que no es más que ante los embates de la presión se observa como que da la impresión de ser o defensas muy fuertes o muy débiles. Una relación de objeto en movimiento es la idea de intentar desprenderse con todo el temor y la necesidad de la primera relación de objeto no incestuoso, pero con una predominancia narcisista, donde los adolescentes recurren a manifestar una distorsión normal del tiempo, donde el presente, el aquí y el instante, perdiendo así importancia al pasado, y logran alcanzar a percibir el futuro, pero este lleno de angustia e incertidumbre. Por último, un proceso de identidad. Ellos inician en un punto bisexual hasta adquirir una heterosexualidad o elección de preferencia sexual, la cual culminará como una identidad total. Fases de la adolescencia. Se puede resumir en estos cinco puntos y lo cual uno de ellos es la meta impulsiva. Es probar todo aquello que lleve consigo una nueva experiencia, una nueva emoción o un nuevo sentimiento. La culpa eh, es aprender a compartir con otro, pero esto solo es un instrumento para evitar conflictos con el super yo. Otra problemática es la angustia. La representan de forma en que son hostiles con las mujeres, las atacan para intentar negar la angustia que les produce cualquier mujer como de un desplazamiento de la figura materna. Mecanismos de defensa. Los adolescentes utilizan la represión frente a todos los afectos intensificados por el temor de volver, como en la infancia, a una dependencia de la madre en aspectos como coraje, amor y ternura. La fase del preadolescente se da en el momento en el que ya no es necesaria la tutela de los padres. Adolescencia temprana. La adolescencia temprana puede ser que no cumplan
con el rango de edad que está estipulado para los desarrollos y cambios que llevan consigo. En primer término, tenemos los cambios fisiológicos, donde los huesos crecen de una forma muy acelerada, el cuerpo comienza a crear hormonas sexuales y así la aparición de la menstruación para las chicas, para los chicos el crecimiento de los testículos, vello corporal, aumento en la sudoración, etcétera. Dentro de los cambios sociales, experimentan mucho en base a curiosidad. Se acercan a grupos de amigos que pasan por las mismas situaciones, fomentando una identificación grupal. Los chicos y chicas dejan de verse como niños y niñas. Se interesan por los demás, incluyendo a ambos sexos, padres, amigos, familia, cuestionan la autoridad, rompen algunas reglas, etcétera. Dentro de los cambios cognitivos y psicológicos, es muy probable que enfoquen sus pensamientos hacia ellos mismos, lo cual podría llamarse egocentrismo. No perciben las implicaciones futuras de sus actos. De hecho, los adolescentes tienen un pensamiento dicotómico y sin matices, es decir, una dificultad al diferenciar lo bueno de lo malo, etc. Por último, tenemos los cambios sexuales, y esto nos indica que los contactos con el otro sexo o incluso del mismo tienen un carácter exploratorio. Los chicos y chicas ajustan sus conductas y apariencias a las normas socioculturales asociadas al género al que se pertenece. Características de la adolescencia temprana. 1. Continuación progresiva de las metas instintivas que matizan e intensifican los afectos. 2. Una falta de catecia en los objetos de amor incestuoso. 3. Existe un episodio bisexual transitorio de tipo inconsciente. 4. Se favorece el ideal del yo que en este periodo adolescente posee características narcisistas. 5. Se promueve la identificación con el progenitor del mismo sexo. 6. Junto con la identificación del adolescente varón con el padre o del adolescente mujer con la madre, las fantasías masturbatorias neutralizan la angustia de castración vivida por el episodio bisexual. 7. En la adolescencia temprana, el mundo externo y los padres, especialmente la figura paterna del sexo contrario, favorecen el inicio de la madurez emotiva. Características del adolescente propiamente tal. 1. La conciencia que existe una nueva meta instintiva, la procreación, situación que matiza y afectiviza la fantasía de paternidad. Tal fantasía es ambivalente, se desea, se niega, se aborrece, se busca, se aborta. 2. En esta etapa culmina la formación de la identidad sexual. Característica 3. En el periodo de la adolescencia propiamente tal, existe un empobrecimiento del yo que se da ante el desprendimiento de los objetos primarios y la sustitución por los nuevos objetos amorosos que representan. 4. Mientras se desarrollan en el adolescente los principios inhibidores de control que orientan sus deseos, acciones, pensamientos y valores hacia la realidad, este oscila entre la impulsividad y el control. Características de la adolescencia tardía. 1. Existe ya una mayor unificación entre los procesos afectivos, volitivos y de acción. 2. Con estas características individuales reconocibles, la adolescencia tardía se caracteriza también por el esfuerzo del yo para lograr una mayor integración de diversos fenómenos como el trabajo, el amor y la afirmación de la ideología.
El adolescente necesita ayuda desde el mundo externo para el logro de la heterosexualidad y la identidad precisa. ¿Cómo se da la post-adolescencia? Es el adulto joven dentro de su integración de su personalidad, ya que se define en un papel dentro de la sociedad que lleva el enamoramiento, el trabajo, la familia, la escuela y que ejerce en su moralidad de su persona, autoestima de estilo de vida que se incrementa. Hola, soy Paula Romero Ramírez y esta es mi parte de la exposición. El logro de la identidad es aquel objetivo en el cual se alcanzan los adolescentes y reconsideran todos aquellos valores y objetivos establecidos por los padres y por la cultura, en el cual aceptan algunos y rechazan otros. Para alcanzar el logro de la identidad, primero tienen que enfrentarse a las siguientes situaciones. Logro de la heterosexualidad. Como primera parte de la adolescencia, se observa que el adolescente posee una actitud autoerótica, la cual se caracteriza por la masturbación. En esta, el adolescente no ha logrado salir de sí mismo y no posee todavía las herramientas psicológicas y sociales que le permiten relacionarse de manera satisfactoria con el exterior y así poder ser gratificantes sus urgencias sexuales con otro ser humano. Después pasa por una etapa, la cual esa etapa es homosexual. Se debe a que en primer lugar y primer intento por salir de sí mismo, al adolescente le resulta más fácil relacionarse, por lo menos en su fantasía inconsciente o en la realidad, con una persona de su mismo sexo, pero finalmente logra relacionarse con una persona del sexo opuesto, con la cual ayuda a diferenciarse y le transmite la sensación de plenitud masculina o femenina según el caso del adolescente. En este punto, la información errónea o mala de la educación sexual puede causar daños psicológicos, emocionales y sexuales en el adolescente. Y este tipo de interferencia obstaculiza la búsqueda de un objeto amoroso, único y estable con el cual logrará vincularse de manera permanente. Los ideales de esta educación emocional en el logro de la heterosexualidad están matizados por el deseo de la exclusividad. ¿Y qué es la exclusividad? La exclusividad no quiere decir sometimiento, posesión, humillación, exploración del objeto heterosexual o que sea elegido. Más bien implica que el amor, la naturaleza, la hostilidad, la ilusión, la desilusión son vividas con responsabilidad y libertad exclusivas, puesto que la libertad de elección fue ejercida por el adolescente. De esta manera se debe moldear este ideal de exclusividad, cuidado, respeto, atención hacia el objeto amado, con sinceridad, planeamiento y espontaneidad. La independencia familiar es un proceso al que todas las personas se encuentran inclinadas al momento de cumplir la mayoría de edad. Así como también se habla de la independencia o libertad para pensar, creer, opinar, escoger una profesión u oficio, desarrollar su personalidad. Independiente es la persona que no depende de nadie. Sin embargo, los padres pueden apoyar a sus hijos al momento de salir de casa mediante una aportación económica mayor, si se les es posible. El tener una filosofía de vida y de valores afectivos adecuados permite también el actuar de tal modo que quedan claras las prioridades en la vida cotidiana, como lo son el amor, la amistad, la envidia, venganza, destrucción, dinero, como vehículo para obtener afecto, sometimiento, someter, mentira, corrupción, engaño, control afectivo, etc. Un adulto reconoce en estas situaciones de conflicto esa jerarquía afectiva que le da sentido a su vida cotidiana, colaborando con una adecuada filosofía práctica de la vida. Así, esta independencia se va logrando paulatinamente hasta que llega el momento en que se hace necesaria la liberación de los padres, el salir de casa.
Esto no significa que el hijo sea indiferente a ellos, sino que la verdadera adultez implica que se ama a los padres, que consideran sus deseos al tiempo de tomar las propias decisiones y se logra vivir una vida propia fuera del hogar. Logro de una madurez emotiva. La madurez emocional o emotiva significa el ser realista y el estar en constante movimiento. Por eso es necesario el aprender de los errores y utilizar estas malas experiencias que uno tiene para crecer como persona. El adolescente también tiene que aprender a expresar sus afectos y emociones en forma menos infantil y más adulta, haciendo esto un uso de su tolerancia a la frustración y no huyendo de la realidad. Así, el adulto colabora en este aspecto siendo congruente con las emociones. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alma de Yanira López Vea y les voy a hablar sobre la independencia económica en la adolescencia. Esta se relaciona directamente con la elección profesional, ya que al hacer una buena selección que se adapte a sus habilidades y gustos del adolescente, le permitirá satisfacer sus necesidades económicas al adulto. Es importante contar con una educación afectiva hacia el dinero desde las primeras etapas, ya que permite el aprendizaje del ahorro, el no despilfarrar el dinero, saber aprovecharlo, invertirlo, etc. El dinero posee significados simbólicos, ya que con él se pueden adquirir artículos, los sentimientos de poder, autoridad, etc. A la hora de la adultez intelectual, el adolescente deberá aprender a pensar de una manera racional, que le permita concebir las cosas con sus posibles causas y efectos. Un razonamiento sólido es cuando no solo se habla por hablar, sino cuando se cuenta con los fundamentos suficientes para hablar de ello. Poseer una filosofía de la vida. El adolescente necesitará contar con un cuerpo de creencias y valores sólidos que involucre una escala de valores, al igual que aptitudes que le puedan guiar cuando lo necesite. Necesitan el apoyo de una figura de autoridad que les imponga límites de acuerdo a su edad y a las circunstancias en las que se encuentra el adolescente. Ahora bien, poseer una filosofía de la vida le permitirá actuar de una manera en que tenga claras sus prioridades en la vida cotidiana. Bien, el adecuado uso del ocio es la etapa del ciclo evolutivo, ya que se nos da en esta etapa en los tiempos libres, por ejemplo, en el deporte, en el quehacer en casa, con amigos, empezarse a socializar y desarrollar su personalidad. ¿Qué es la necesidad de una relación vocacional? Es la recreación de su proyecto de vida que empieza a desarrollarse y a hacerse independientemente, ya que existen dos formas en la vocacional. Una es el objeto amoroso, dos es la selección vocacional.